Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Qué alegría poder nuevamente estar aquí y estar escudriñando y aprendiendo de la palabra de Dios. Como sabrán, hemos venido en un hermoso estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y estamos en el aprendizaje de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Le doy la bienvenida, hermano, hermana, para seguir aprendiendo de esta hermosa lectura y lo que el Señor tiene para nosotros. Como hemos visto en el inicio, aquí vamos a ver y vamos a seguir estudiando de lo que nos trae la palabra en la iglesia de Filadelfia. Dice, se categoriza por la puerta abierta. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Pues bien, aquí hay una palabra interesante, pero antes de entrar en esa palabra, vamos a hacer un breve repaso por dónde ha sido nuestro andar. Hemos visto la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis en la ocasión pasada y esta vez vamos a entrar en la iglesia de Filadelfia, donde habla de un amor fraternal y de un estudio de las profecías. Y en este estudio de las profecías, aquí viene una palabra muy interesante, porque además de lo que vamos a desarrollar, vamos a dar una pequeña pincelada y vamos a hablar un poco de la venida de Cristo. Pero no vamos a profundizar mucho en ese tema porque lo vamos a dejar y quisiera también invitarlo para que si quiere aprender una enseñanza sobre eso, escriba ahí en los comentarios qué le gustaría que aprendiéramos juntamente y prepararé un estudio a lo que ustedes quieran saber. Igualmente, eso sí, 100% concentrado con lo que dice la palabra de Dios. Igual también le hago la invitación para que se suscriba a nuestro canal y lee la campanita para que pueda recibir la notificación cada vez que subimos algún material de mucho valor. Pues bien, les decía que estamos en esta iglesia de Filadelfia y lo que nos trae a nosotros esta enseñanza hoy es una ciudad de amor fraternal. Amor fraternal. También quiero hacer también una reseña con lo de este resumen, un pequeño resumen al inicio, porque aquí además de que vamos a hablar de la venida de Cristo, vamos a ver un contexto histórico, también vamos a ver un poquito de algo también muy gratificante, que en este caso Dios hace una mención sobre esta iglesia y no tiene ningún reproche, como hemos visto en las otras anteriores. En esta, Dios alaba la obra que se está haciendo a los obreros que están en esta iglesia. Pero veamos este contexto histórico. Dice, Filadelfia sufrió muchas veces por terremotos. Era una ciudad donde habitualmente pasaba eso. Dice, cuando la tierra se sacudía, numerosos edificios y grandes, dice, edificios grandes y hogares se derrumbaron. Los césares romanos aportaban dinero para la reconstrucción de esa ciudad y por ese motivo los ciudadanos le cambiaron el nombre de la ciudad en honor a esos césares romanos y los vieron como sus salvadores. Tanto así que, que esa región de Filadelfia fue llamada como la Nueva Cesarea, pero al pasar el tiempo el nombre de la ciudad volvió a ser Filadelfia. En contraste, Dios escribirá su nombre en los creyentes en la nueva ciudad celestial. Nosotros exhibiremos el nombre de nuestro Salvador en una ciudad permanente, Apocalipsis 3:12, y que ningún terremoto derrumbará. Entonces, aquí vemos que hacemos este análisis aquí porque ya cuando estemos en la Tierra Santa no habrá terremoto ni nada que lo derrumbe porque la palabra de Dios se mantiene. Veamos este texto de Apocalipsis 3:12 que dice de la siguiente manera: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios y aleluya por eso. Entonces, en esta pequeña reseña, bueno, vimos que es una tierra también, como todos hemos visto reseñas, es una tierra de muchos temblores, derrumbó grandes edificios, es decir, se cayó todo al suelo, en otras palabras, su nombre fue cambiado y todo, pero vamos a ir aprendiendo
un poco más de lo que trae esta palabra. En esta ocasión vimos esta introducción y vamos a entrar a esto. Hay cosas muy interesantes que vamos a comenzar a ver aquí, hermano y hermana. Nadie puede cerrar una puerta que Dios abre. La iglesia de Filadelfia, al igual que la de Esmirna, no recibió ningún reproche de Jesús. Y esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque de las 7, esas dos, Esmirna y esta Filadelfia, no sufrieron mucho reproche. Aunque eran muy abatidas, habían pasado muchas circunstancias, se mantuvieron fieles. Y eso es el mensaje que vamos a rescatar en cada una de ellas. ¿Qué ejemplo nos está dejando cada una de ellas en cada una de estas enseñanzas? Entonces aquí menciona que él se revela a sí mismo como el que tiene la llave de David. El trasfondo de la llave de David está en Isaías 22. Entonces vamos a buscar lo que dice la referencia en la palabra de Dios en Isaías 22:22. Dice de la siguiente manera: y pondré la llave de la casa de David sobre su nombre, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vea qué importante y qué interesante, porque aquí entonces viene a ser esto, dice el trasfondo de esto, dice la llave de David enfatiza que Jesús tiene la plena autoridad de abrir y cerrar. Los judíos locales habían cerrado la puerta de la sinagoga en Filadelfia, pero Jesús había abierto la puerta del reino eterno de los cielos. Apocalipsis 3:7. Entonces, aquí estamos hablando de cosas que se estaban dando también en ese momento. Pero antes de eso, quiero que vayamos a Apocalipsis 3:7 para ver esto. Vamos a ver. Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Vimos la semejanza en el libro de Isaías 22, donde muestra también ese ejemplo, diciendo que Él es el único que tiene el poder para abrir y cerrar. El mundo te puede cerrar muchas puertas, te puede cerrar muchas oportunidades, te puede cerrar lo que ellos quieran. Pero si Dios ha abierto esa puerta, puede venir el mundo y todo lo que hay en el mundo y nadie va a poder cerrar esa puerta. Por eso cuando nuestro Dios y Padre Celestial te abre a ti, hermano y hermana, una puerta de oportunidad, ya sea laboral, ya sea en tu ministerio, ya sea en lo que te envuelvas, ten la plena seguridad que puede pasar lo que sea, pero si Dios está ahí y abrió esa puerta, usted puede estar tranquilo. Igualmente, así Él puede cerrar, porque cuando Dios cierra puertas es para el bien de su pueblo. En esa región habían judíos que le cerraban la puerta a muchos para que no estuvieran predicando la palabra del evangelio, pero eso no iba a impedir que ellos continuaran haciendo la obra. Vimos acá, los enemigos de Dios pueden cerrar las puertas terrenales a los creyentes, pero Jesús nos abre las puertas de los cielos y la nueva Jerusalén, que vimos en el texto número 12, que dice: al que venciere, yo le haré columna, que es lo que estábamos viendo. En Apocalipsis 4:1, Juan vio una puerta abierta en el cielo. Esta parece ser la puerta abierta de la que Jesús enfatizó en la iglesia de Filadelfia. Dice el texto 4:1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el 3:8 el Señor dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aleluya por eso. La puerta abierta en el cielo es un contraste con el tiempo, dice, de pruebas en la tierra. Y esto es interesantísimo, un contraste de tiempo con las pruebas en la tierra. Las pruebas son hechas o son creadas no para que Dios sepa cómo es tu fe, porque Dios ya lo conoce.
Las pruebas son hechas y medidas para que usted pueda medir cuál es su fe con Dios. Dios ya conoce todas las cosas, Dios conoce todo lo que va a pasar, Dios conoce la situación en la que usted está pasando ahorita. Pero las pruebas nos ayudan a nosotros para medir realmente el grado de fe que nosotros tenemos en cualquier circunstancia que estemos pasando. Eso me lleva a mí a recordar el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, que estaban ahí cuando vino Moisés y se los llevó al desierto. Ahí fue probada la fe de cada uno de ellos, porque Dios dijo: mandaré maná del cielo y tomarán nada más la porción diaria de cada uno, solo la porción diaria, lo que ustedes vayan a necesitar hoy. Ahí ellos mismos se estaban dando cuenta la fe que tenían, porque naturalmente uno hubiera dicho: no, como cayó tanto maná del cielo, entonces yo voy a agarrar y voy a llenar para una semana, para resguardar para una semana. En tiempos actuales, usted ve ahora que, y aquí es cuando la fe de Dios se prueba, porque digamos, en estos tiempos que está pasando de angustias y todo, usted ve que la gente corre a los supermercados y llenan sus coches proviendo de que mañana la misericordia de Dios no va a estar, porque no saben qué va a pasar mañana. Pero un hijo y una hija de Dios, como lo somos nosotros, estamos seguros que el maná de Dios y la provisión de Dios va a estar ahí todos los días hasta que Dios venga. Pero sigamos viendo y aprendiendo de esto. Seguidamente, aquí viene un tema interesantísimo, y aquí es donde viene a abrirse contextos y cosas puntualizadas e importantes. Apocalipsis 3:10 dice, se refiere a la hora de prueba. La hora de prueba es la tribulación. Lea cuidadosamente el siguiente versículo, que es uno de los más importantes de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, en este versículo 10 nos habla de la hora de la prueba. Miremos de cerca este periodo llamado tribulación. La Biblia nos profetiza que un tiempo terrible está por venir. Considere los siguientes pasajes que predicen este periodo de terribles pruebas. Entonces, ven qué interesante, porque aquí, como les mencioné al inicio, vamos a comenzar a ver una pequeña pincelada de lo que habla de la gran tribulación y de la venida de Cristo. Quise hacerles unos ejemplos, unos énfasis cortos para hablar este tema, aprovechando de la enseñanza que nos da Dios en esta iglesia de Filadelfia. Entonces veamos lo siguiente. Dice acá, en el tiempo de la tribulación será difícil encontrar la salvación. Será posible, pero muy difícil, llegar a ser salvo durante la tribulación. Hoy es el día de la salvación. También dice acá, hoy en muchos países seguir a Jesús no acarrea persecución, pero mañana durante la tribulación seguir a Cristo traerá persecución, dificultades y muerte. Los que se resisten a recibir la marca de la bestia no podrán comprar ni beber. Entonces, veamos un momento este versículo de Apocalipsis 13, verso 16 y 17. Vamos a ir un momento ahí a la palabra de Dios en Apocalipsis 13, verso 16 y 17, que dice de la siguiente manera, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si es difícil someterse a Cristo ahora, imagínese usted cómo se someterán entonces cuando será más duro. Entonces,
por eso solo les digo que vamos a ver una pincelada. Y me gustaría que en sus comentarios quisieran ver una enseñanza sobre esos tiempos y así preparar una palabra de acuerdo a eso para dar más énfasis a esto. Pero sigamos aprendiendo más de esto. Hay versículos desalentadores que muestran que no muchos serán salvos durante la tribulación. Ejemplo, Apocalipsis 6:8, 11:11 y todos estos que he agregado para ustedes aquí. Vamos a leer uno de ellos que dice el 8:11: y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Dice, porque se hicieron amargas. El 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún hablando, estos versículos se los estoy dejando aquí porque muestra que aún pasando el tiempo de la tribulación, había muchos que no querían arrepentirse de lo que, de eso, que habían quedado aquí en la tierra y aún no se habían arrepentido. Y por eso les marqué esta. Hay también versículos alentadores que sí demuestran que sí hubo personas que se arrepintieron. También vamos a ver 3 periodos de la tribulación en la que nosotros estamos creyendo que dice que la iglesia se va a ir en el rapto antes de que la tribulación empiece. Pero hay otras 2 posiciones que dicen que a la mitad del periodo de la tribulación que Jesucristo va a venir por su iglesia, y otros que dicen hasta después de la tribulación. Pero veamos estos puntos. Vamos a ver primero esos versículos alentadores y vamos a ver esos 3 periodos. Los versículos alentadores que les decía aquí están. Apocalipsis 6:10, el 11, el 7. También les voy a leer este 11:3. Y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1270 días. Estos profetizarán en el propósito de convertir a los pecadores. Es decir, que hay personas que sí se van a arrepentir. Dice también, he aquí una gran multitud, es decir, quedaron personas en ese periodo. Y aquí viene esta otra parte interesante que les voy a mostrar, donde habla del rapto. Le he enumerado aquí 5 preguntas y respuestas relacionadas con el rapto. La número 1, ¿cuáles son algunos versículos relacionados con el rapto? Pero antes de eso, vamos a desmenuzar un poco esta palabra. La palabra rapto viene de la palabra latina que significa raptus y significa arrebatados. Así como un águila caza a su presa, Pablo fue raptado o arrebatado del tercer cielo. Y eso lo vemos en la palabra de Dios en 2 Corintios 12:2. La palabra griega para rapto es harpazo también. Esa es la número 1. Número 2, que les agrego aquí cuáles son 3 diferentes puntos de vista sobre el rapto. Pasajes de Primera de Tesalonicenses dice claramente, enseñan sobre ese rapto. Y por eso a mí me gusta agregarles y dejarles esta imagen, para que cuando ustedes quieran ir a las escrituras puedan ver y les quede aquí la palabra. Claramente enseñan el rapto, los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. Gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿cuándo ocurrirá? El diagrama de la figura 4:10, que es esta que está acá seguidamente, esta que ven en blanco ahí, habla de eso. Pero devolvámonos nuevamente al punto que estamos viendo. Sin embargo, algunos maestros de la Biblia enseñan que el rapto ocurrirá a la mitad de la tribulación o después de ella. Y vamos a examinar aquí esas 3 teorías. Son cosas, como les he venido mencionando, esas 3 teorías sobre el rapto. Aquí muestra la pretribulación, la mitad de la tribulación y la post-tribulación. Entonces, hablamos de un pre, que eso sucede antes, a la mitad, que eso va a suceder durante los 7 años, 3 años y medio, y luego después de que pase. Viendo esto, veamos ese detalle. Pre significa antes, por tanto, esta opinión
declara que Jesús nos arrebatará para estar con Él antes de los 7 años de la prueba, es decir, de la tribulación. Ese es el primer concepto. La segunda es, esta es la teoría de la mitad de la tribulación. Este punto de vista enseña que el rapto ocurrirá en la mitad de la septuagésima semana de Daniel, la última mitad de la tribulación, que es la peor. Recuerda que el anticristo romperá el pacto con Israel después de 3 años y medio. Y no, como les digo, no voy a dar mucho detalle porque es una lección impresionante, muy buena, que vamos, después de que salgamos de las 7 iglesias y veamos que sigue ahí dentro de las lecturas bíblicas, vamos a ver si podemos dar un espacio para desarrollar más sobre estos 3 años y medio de antes, después y luego. Pero no quise dejar de poner eso porque es un tema que a todos nos llama la atención y más aún en estos tiempos que están muy cercanos. Dice, la teoría de la mitad de la tribulación dice que será arrebatada antes de que comiencen los últimos 1200 días de la ira, es decir, 3 años y medio. La tercera posición es la post-tribulación, que significa antes o después. Pero dice, la pre significa antes y la post significa después. Esta teoría enseña que Jesús no regresará hasta después de la tribulación. Por lo tanto, dice que la iglesia debe pasar por la tribulación. Como le dije, son 3 teorías que se han estudiado. Nosotros mantenemos la posición de que seremos arrebatados con Dios antes de que la tribulación llegue. Pero les pongo a ustedes esas 3 teorías que existen de muchos teólogos, de muchas personas que han visto las 3 teorías que están viéndose. Aquí seguidamente les he agregado también más contenido. ¿Cuál es la relación entre el rapto y la segunda venida? El término segunda venida se usa por lo menos en 2 sentidos. Primero, con referencia se usa con el sentido limitado, como muestra esa figura que vimos aquí. Venía esperanza, rapto, segunda venía revelación. Entonces, aquí viene la tribulación, que es lo que hablamos, que es pretribulación, mitad de tribulación y post-tribulación. Entonces, viendo esto, dice, la tribulación, algunos la llaman a esto como revelación, porque el Señor se revela a todos. Todo ojo lo verá en su venida, Apocalipsis 1:7. Ahí está el texto bíblico para que usted se apoye en esto. La palabra primera y última se usan para mostrar la relación de una cosa con otra. Esta es la última trompeta en relación con los creyentes. Para nosotros los creyentes no hay otra trompeta, que es lo que les enseñaba con respecto a nuestra posición. Pero la trompeta del rapto no es la última para los pecadores, ya que estos dormirán durante la trompeta del rapto y no la oirán. Las 7 trompetas de la tribulación vienen después de la trompeta del rapto. Eso dice Apocalipsis 8:11, que dice de la siguiente manera, Apocalipsis 8:11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Igualmente, la resurrección de Apocalipsis 20, del 5 a 6, se llama la primera resurrección. Es la primera en relación con la resurrección que viene al final del milenio. Apocalipsis 20, 11 hasta el 15. Pero viene después de la resurrección de Jesús y de aquellos que fueron resucitados con él, en Mateo 27, versos 52 y 53. Como les he dicho, a mí me gusta dejarles a ustedes estas imágenes para que ustedes puedan repasar y puedan seguir leyendo y sigan aprendiendo de eso, para que ustedes también vean que estamos basando toda esta enseñanza y todo este material en la sagrada palabra de Dios, donde es la única fuente verdadera donde podemos encontrar la verdad de Dios. ¿Qué más dice acá de lo que les he preparado?
También la segunda venida se usa en sentido más amplio e incluso las dos fases del rapto y la revelación. Ve qué importante esto. Estas dos fases de la segunda venida están separadas por 7 años, como lo vimos en el cuadro anterior. El rapto de Jesús vendrá por sus santos. Jesús no viene hasta la tierra en el rapto. Los creyentes serán levantados para encontrarse con Él en los aires. Y usted lo tiene ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. No todo ojo lo verá en el rapto. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17:34. Aparentemente, el que es dejado no ve a Jesús. Es como si hubiera estado dormido durante el rapto. En su revelación, Jesús viene a la tierra con sus santos. Los santos están vestidos de lino blanco, cabalgando detrás de Jesús. Apocalipsis 19, del 8 al 14. Vea qué importante esto. Y aquí es donde entonces surge esta pregunta. ¿Qué actitud deben asumir los creyentes hacia los que tienen otro punto de vista sobre el rapto? Porque estas preguntas hay que tomarlas y son preguntas que salen a relucir. Consideremos 3 cosas. La primera, todos los creyentes debemos animarnos mutuamente a vivir vidas santas. Y esto es importantísimo. La venida de Cristo está pronta a pasar. Nosotros debemos vivir vidas santas, porque el día y la hora nadie la conoce, solo nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, viendo esto, lo más importante en cuanto al rapto no es tener razón, sino estar listos. Por eso, habían 3 posiciones, y hay muchas posiciones más, y hay muchas cosas que dicen más. Y aquí al final, esto no debe ser teoría, esto no debe ser un tema de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Aquí el tema real es que tenemos que estar preparados porque Dios viene por su pueblo santo en cualquier momento. Suponga que una persona quiere tomar un autobús que está por llegar. Si cree que este llegará a las 8, estará en esa parada antes de las 8. Pero si piensa que arribará al mediodía, probablemente no estará listo sino hasta entonces. Por lo tanto, si el autobús aparece a las 8, lo perderá, puesto que no sabemos cuándo vendrá el Señor. Es bueno estar listo en el tiempo. Y este es el ejemplo. También les puse un ejemplo acá para mostrarles un poco esto, porque aquí lo que dice es que si nosotros supiéramos la hora, el día y todo, haríamos lo que fuera y nos prepararíamos para el día que sabemos que va a venir el Señor. ¿Correcto? Bueno, otra cosa que les añadí acá es esto. Vimos que el primero es esa posición. Hay 2 posiciones más que dice el segundo. Animémonos los unos a los otros a esperar la persecución. Algunos pierden la fe cuando llega la persecución. Mateos 13:21. Los que creen en el rapto, en la mitad de la tribulación y en la post-tribulación probablemente esperan morir por su fe. Y aquí pregunta, ¿están preparados para enfrentarse con tiempos difíciles los que creen en el rapto y en la pre-tribulación? Entonces, ¿estamos nosotros preparados en la actualidad para el rapto de Dios? En las circunstancias que están pasando ahora mundiales, en estas circunstancias que nos piden que no salgamos, que cuidémonos, que todo esto, ¿estamos nosotros teniendo la fe suficiente saber de que Dios en algún momento va a venir por nosotros? Qué interesante. Dice también, eso es en 1 Tesalonicenses 1:10, pero los creyentes no siempre son librados de la ira de Satanás ni de la ira de los hombres. Ninguno de nosotros debe creer que el rapto nos librará de toda persecución. Santiago fue decapitado y Esteban fue apedrado. Y aquí también me viene a la mente el tema de Job. Job fue atribulado por el diablo también. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió todo lo que tenía y hasta una tipo de enfermedad tipo lepra había tocado todo su cuerpo. Pero lo importante es que él se mantuvo. También dice aquí, algunos reportan que los gobernadores romanos mataron a más de 5 millones de cristianos en un periodo de 200 años. Y eso es un dato interesante que encontré, que los estoy compartiendo. En la actualidad, cerca de 160,000 cristianos mueren anualmente por el amor a Jesús.
cada año, en alrededor del mundo, aproximadamente 160,000 cristianos mueren cada año por profetizar la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros aprovechando la libertad que nosotros tenemos para expandir el evangelio? Dice también, eso significa que en un periodo de 32 años, esos 5 millones, alcanzará la muerte de 5 millones. Todos los creyentes debemos esperar la persecución en esta vida. Segunda de Timoteo 3:12. Ese es el segundo. El tercero, amémonos los unos a los otros. Jesús no dejó un mandamiento en cuanto a creer sobre el rapto, pero sí dio un mandamiento de amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos amó. Juan 5:12. Repase también lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y aquí se los puse en una imagen. El amor es fundamental en todo, porque todo lo soporta, es bondadoso, no tiene envidia, no es presumido, no es ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, ni se enoja, ni es injusto. Se alegra siempre en la verdad. Es sufrido en todo, es creerlo todo, es soportarlo todo. Entonces, recordarán ustedes dos mandamientos muy importantes y principales. Amarás a tu Dios sobre todo, sobre toda cosa, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces habla también de amarse a uno mismo. Y amarse a uno mismo es hacer la voluntad de Dios. El no hacer la voluntad de Dios es no quererse, porque no está esperando su venida. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, lo que tenemos más acá es ese mensaje de Dios que dejó y que ha dejado siempre. Cristo viene pronto. Y como imagen final de todo este texto, les dejo esto. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Qué importante esta pregunta. Es importante tomar en cuenta que los tiempos de ahora son muy diferentes, que las cosas se han ido acelerando, que la maldad ha ido incrementando lastimosamente. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de tomar la posición como la tomó esta iglesia de Filadelfia y ser fieles hasta el final. Dios bendiga cada una de sus vidas y que Dios nos encuentre preparados y listos para cuando Él venga por su pueblo santo y sin mancha. Muchas gracias por compartir este mensaje de la Iglesia de Filadelfia. Lo vuelvo a invitar a que se suscriba a nuestro canal y nos veremos pronto en la siguiente enseñanza, porque nos falta una iglesia más que ver. Y esa iglesia es la iglesia de Laodicea. Pero bien, es ya con la iglesia de Laodicea cerramos este estudio que ha sido hermoso y muy enriquecedor para nuestras vidas. Los espero prontamente y nos veremos acá en la lectura bíblica. Dios les bendiga a cada uno y a cada una. Muchas bendiciones.